nosotros vía Zoom y vamos a hablar de la insuficiente control del dengue, del vector del transmisor del dengue, la Aedes aegypti, este zancudo o zancuda, porque es el zancudo hembra, el que finalmente transmite la enfermedad. Doctor Ricardo Tuñoque, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Paco. Qué gusto estar en su medio de comunicación para absorber algunas preguntas y bueno, ser partícipe de la problemática del dengue a nivel nacional. Así es, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros más bien. Y yo quería empezar preguntándole cómo solucionamos el problema del dengue. El dengue no es un problema nuevo en el Perú, de hecho es una enfermedad endémica en nuestro país, pero que ante la inacción de las autoridades, ante la mala gestión de los distintos entes rectores que tienen que velar porque esto no se convierta en una epidemia o no se salga de control, parece que no están funcionando las cosas. ¿Qué está fallando en la prevención y control precisamente del vector del dengue que parece descontrolado por lo menos en los 2 últimos años, más allá del problema climático que por supuesto es una variable significativa? Definitivamente el dengue es una de las enfermedades prevalentes en estos últimos tiempos. El Perú es una de las zonas endémicas con mayor amplitud. Tenemos 24 de las 25 regiones afectadas por la presencia del mosquito Aedes aegypti. Solamente nos queda una región Moquegua, libre de presencia del mosquito. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Sin embargo, para el tema de la transmisión del virus dengue, es el único incriminado en la transmisión de los 4 serotipos que hay para dengue, serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3, serotipo 4. El Aedes aegypti es el único incriminado en la transmisión de los virus en el hombre. Sin embargo, hay un tema fundamental que es el control del vector, principalmente en sus fases inmaduras, ¿no? En la fase acuática, huevo, larva, pupa, que quizá está un poco no funcionando, ¿no? Y esto debido, creo que el tema dengue es un tema multisectorial, ¿no? Que involucra no solamente al Ministerio de Salud, sino involucra a muchas otras instituciones, como las municipalidades, los gobiernos locales, el sector educación, el sector agricultura, la fiscalía, la policía, el ejército. Ahora me dirán, pero ¿por qué las demás instituciones? Realmente los gobiernos locales son aquellos responsables del ordenamiento territorial dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, esto genera factores de riesgo por el tema del comercio, el tema de viviendas, el tema del abastecimiento de agua, alcantarillado, el recojo y manejo de los residuos sólidos municipales o industriales, que generan factores de riesgo como los criaderos potenciales dentro de la vivienda, dentro del casco urbano o periurbano, y esto genera una significancia muy importante para el tema del mosquito y su dispersión en los diferentes hábitats dentro de un área geográfica. Si bien es cierto, en estos últimos años no ha habido infestación, digámoslo, en distritos como populosos como La Molina, San Borja, esto ha ido tomando importancia debido a que el cambio climático también está afectando, y el mosquito Aedes aegypti es uno de los insectos, uno de los mosquitos que es muy versátil, es muy rápido en adaptarse a los ambientes donde no estuvo. Está ahora por los encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Antes se decía que el mosquito era de zonas cálidas o de subtropicales, ahora ya no es tan cierto eso, ¿no? Entonces antes se decía que era de aguas muy claras, transparentes, ahora no es cierto eso. Entonces he ido adaptando la adaptación y eso ha generado factores de riesgo aún mayores y ha permitido que vaya colonizando nuevas áreas geográficas en el Perú. Casi todo el país está pintado de rojo por la presencia del mosquito Aedes aegypti, donde hay transmisión activa del virus, y esto ha generado pues que haya un tema de desbordamiento en algunas regiones, sobre todo en Lima, haya mortalidad por dengue. Entonces esto va a ir incrementándose si no se toman las condiciones o las medidas respectivas para poder intervenir de forma eficaz. Y una de las maneras más eficaces de poder controlar al mosquito y su transmisión de los virus es controlar las fases inmaduras, huevo, larva, pupa, donde todavía no existe la transmisión del virus, porque la transmisión es a través del mosquito hembra adulto, en la fase de adulto. Entonces, si nosotros apuntalamos el control del vector en las fases inmaduras, vamos a tener éxito. Pero para tener éxito hay que diseñar
buenas estrategias de intervención, y aquí hay la participación, por un lado el componente del control del vector y por otro lado la atención al paciente, que es la atención hospitalaria o la atención médica, ¿no? Así es. Por el lado del control del vector tenemos que los profesionales idóneos, debemos tener profesionales idóneos que conozcan la etología, el comportamiento, la biología del organismo mosquito Aedes aegypti, y en eso estamos pues los biólogos, ¿no? Llamados a poder resaltar las estrategias, cómo hacer el control, cómo ese mosquito nos puede sacar la vuelta a través de la adaptación de nuevos hábitos de alimentación, de nuevos hábitos de reproducción. Entonces, bajo esos lineamientos, yo considero que los profesionales idóneos deben estar en las líneas de control tanto del vector como los profesionales que se encargan de la atención al paciente, que son los médicos, las enfermeras, y también el diagnóstico de la enfermedad, los biólogos en los laboratorios. Y esto es una cadena donde todos los profesionales deben participar. Y en el control del vector, sí, algo importante: las coberturas de intervención de viviendas intervenidas, tanto para el control larvario como para el control en la fumigación, deben ser las idóneas. Claro, si no tenemos ahora, Ricardo, buenas coberturas de intervención, las viviendas que se quedan cerradas, o si no se interviene o que no se ingresa, esas viviendas sirven como reservorios para poder nuevamente reponer los mosquitos y reponerlos a las viviendas que han sido intervenidas. Ahora, Ricardo, es importante precisamente lo que tú estás mencionando en materia de participación, además de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar directamente involucrada también con la prevención, y eso es algo que, desde mi punto de vista, flaquea en la estrategia que ha implementado el gobierno peruano en la lucha contra el dengue. No hay una estrategia de comunicación adecuada que le permita a la población, más allá de lo que produce la enfermedad, pueda estar, digamos, de alguna manera atenta a la prevención, a las señales de alarma, digamos, de la presencia de reservorios de agua o de espacios en donde el zancudo pueda ser, pueda criarse. ¿Cómo estamos trabajando esa parte de la estrategia? Aquí hay dos partes fundamentales. Por un lado, la población debe tener el conocimiento o la práctica, poner en práctica todo lo que se escucha por las redes sociales, por los diferentes medios de comunicación, de cómo eliminar criaderos, de cómo mantener al margen el mosquito Aedes aegypti dentro de nuestra vivienda, cómo controlar al mosquito en nuestra vivienda, que es a través de la eliminación de criaderos, el tapado de los depósitos de almacenamiento de agua de uso doméstico, también el escobillado de los depósitos. Si la población hiciera estas tareas, no fuera ni necesario colocar las bolsitas del herbicida. Porque si bien es cierto, la hembra de Aedes aegypti, cuando se alimenta de sangre humana, miren, puede poner de 100 hasta 120 huevos por día. Cuando se alimenta de sangre de animales, puede poner entre promedio 50 huevos por día. Y cuando no encuentra sangre humana ni de animales, puede alimentarse de néctares, de azúcares, de savia de las plantas, puede poner entre 10, 20 huevos por día. Entonces, la gran cantidad de huevos, cuando se alimenta con sangre humana, lo vuelve una amenaza. Organismo muy reproductor, ¿no? Claro. Muchos huevos ponen por día, y eso hace que la población de mosquitos se incremente. Pero así como la hembra tiene una gran capacidad de oviposición, también los huevos son muy frágiles. Entonces, al mínimo escobillado, con el mínimo movimiento del escobillado, estos huevos se pueden destruir. Entonces, podemos controlar de forma eficaz en la vivienda, sin ningún químico, con solamente el escobillado. Por otro lado, si nosotros tenemos recipientes inservibles en nuestra vivienda, los podemos eliminar. Si no nos están sirviendo, pues hay que eliminarlos. Y por otro lado, también el tapado del depósito de almacenamiento de agua es fundamental. Si no hay forma por donde ingrese la hembra a colocar su huevo, definitivamente no va a poder reproducirse, y eso va a ser un control de forma eficiente y de forma eficaz para controlar el mosquito Aedes aegypti. Por otro lado, la estacionalidad que están viviendo quizá en algunas regiones principalmente en Lima, en donde ya están dando trance del calor hacia el frío, hace que
por ahí estén incrementándose quizá la sintomatología de infecciones respiratorias, pero que generalmente están asociados a la misma sintomatología de los resfriados comunes o de una gripe con la sintomatología del dengue, ¿no? Entonces para ambos tienen fiebre, malestar general, dolor de hueso, dolor de cabeza, incluso en la enfermedad del dengue también hay dolor de garganta, ¿no? Entonces muchas veces pues, la automedicación viene de ahí el otro punto. La automedicación se compran a la farmacia, a la botica, un tratamiento para un resfriado o para una infección respiratoria, y esto ves en la botica le van a vender antibióticos o antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, apronax, ibuprofeno, y eso genera, por un lado, los antibióticos van a frenar nuestra respuesta inmunológica, y por otro lado, los antiinflamatorios no esteroideos van a generar un incremento del sangrado, que son incompatibles para el tratamiento del dengue. Esos medicamentos son no adecuados para el tratamiento del dengue. Eso van a complicar más bien el cuadro clínico de dengue. Y por eso que la población puede estar cursando por ahí en casos con dengue con señales de alarma o casos con dengue grave. Ahora, Ricardo, yo le quería preguntar y hacer la pregunta directa. ¿Cuántos biólogos están involucrados en la estrategia que ha desarrollado el gobierno para luchar contra el dengue? ¿Hay biólogos involucrados en esta estrategia en los distintos sectores? En realidad en las estrategias nacional y regionales sí hay biólogos, pero aún faltan todavía. Por un lado, la estrategia del control del vector es una de las aristas fundamentales, pero ahí hay todavía un déficit de profesionales biólogos tanto en regiones como en Lima, que se debería fortalecer para poder tener un control, porque el dengue no va a ser de este año 2024, el dengue ha venido para quedarse, y el dengue tiene una gran capacidad para poder resistir y perpetuar su especie. Tal es el caso que los huevos del mosquito Aedes aegypti tienen una capacidad para resistir hasta más de un año en la sequía, y después de un año poder continuar su ciclo de desarrollo biológico. Entonces el mosquito Aedes aegypti va a estar presente en Lima y en todas las regiones, y en eso se debe apuntar por el control del vector a través de la contratación de profesionales biólogos idóneos para poder hacer frente a esta enfermedad que va a ir escalando seguramente en los siguientes años de acuerdo a los datos del cambio climático, y eso va a ir afectando aún más a otras zonas geográficas, a otras provincias, va a ir escalando altitudes, y eso va a generar un impacto mayor en la salud de la población. Yo considero que aquí, no solamente en el tema del control del vector, es importante la presencia del biólogo, sino también el diagnóstico de la enfermedad. Es fundamental la contratación de los profesionales biólogos. Tenemos alrededor de 17.000 biólogos colegiados, pero dentro de los 17.000 pues habremos algo de 5.000, 6.000 biólogos en el sector salud. El resto trabaja tanto en la parte privada o en otros ministerios que no son del Ministerio de Salud. Claro, importantísimo la presencia de los biólogos, siempre de los profesionales, para poner la cuota de conocimiento y de alguna manera contribuir a la lucha. Lo que ha dicho Ricardo Tuñoque es muy cierto. El dengue ha llegado para quedarse, es endémico en nuestro país, y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto para prevenir futuras epidemias o futuros brotes que van a ser, lamentablemente, y por la cuestión del cambio climático, cada vez más y más agresivos. No hace falta que solo el Ministerio de Salud se involucre, hace falta que se involucre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, todos los ministerios prácticamente, y que la población esté adecuadamente informada, que se le comunique adecuadamente a la población cómo defenderse frente a este vector, el Aedes aegypti. Muchas gracias, Ricardo Tuñoque, vocero del Colegio de Biólogos del Perú, por haber estado en Nativa, y por supuesto, como siempre, las puertas abiertas para que los profesionales puedan darnos su punto de vista y por supuesto sus alternativas de solución a los problemas que aquejan a nuestro país. Hacemos una breve pausa en el programa y regresamos. Muchas gracias, y regresamos con